Hola, esto es Banqueta Libre, un podcast donde hablamos de temas tutti frutti que nos inquietan e interesan desde un punto de vista crítico, anecdótico e informativo, con el afán de chismear. Pero también de dejar registro de pláticas banqueteras, desde la más superficial hasta la más profunda que merecían haber sido grabadas. Bienvenidos a otro nuevo episodio. Chan, 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 después de nuestro aniversario, nuestro gran aniversario. ¿Hasta después? Sí. A huevo. Espero les haya encantado nuestro aniversario y Sí. ya tenemos muchos comentarios al respecto. Ahora sí estamos. Podemos hacer el anuncio. Entonces, muchas gracias por escucharnos. El día de hoy les traemos un episodio también un tanto histórico. Sobre todo historia de México, un poco lamentable y triste. Saben que nos encantan de esos episodios. Otra vez no, Dios. Más que nada para visibilizar eso, que a veces yo al menos no tenía conocimiento de eso, y pues creo que es importante que lo conozcamos. Entonces el día de hoy les traemos el episodio llamado Vuelos de la Muerte. Cabe resaltar que este tipo de hechos no solamente sucedieron aquí en México, también sucedieron en otros países como Argentina, como Chile, Uruguay. Entonces, aquí yo les voy a platicar de la historia de lo que pasó aquí en México. México vivió en la década de los 60 y 70 una explosión de grupos guerrilleros. De hecho, nosotros ya hemos tratado algunos de esos casos. Estos grupos surgieron a razón de movilizaciones de diversos sectores, desde magisteriales, ferrocarrileros, médicos, campesinos e incluso estudiantes. La mayoría de estos movimientos fueron violentamente reprimidos por el Estado y muchos de los reprimidos llegaron a la conclusión de que pues, la mejor solución o la mejor ruta era la vía armada. Por eso es que empezó a surgir lo que fue la guerrilla aquí en México. En el plano internacional pues estaba la cuestión del Che Guevara en toda Latinoamérica y la Revolución de Cuba, como vimos en el episodio también del 2 de octubre, pues era como algo que generaba movilizaciones aquí en México. Entonces, ¿tú has oído hablar de la Guerra Sucia aquí en México? Sí. Más o menos, ¿sabes de qué se trataba? Pues según yo es como la guerra sucia es primero como pues sí, como esta situación de poder, de solamente puedes hablar a favor de nosotros, pero además de empezar ya ¿cómo se puede decir? Como entrar en conflicto directo, desaparecer personas, torturar, o sea, ya como un choque súper fuerte y a lo descarado. De parte del Estado hacia estas guerrillas que se formaban, sí. No nada más porque querían o nada más porque no pedían cosas, digamos, que fueran justas, o sea, en realidad pedían cosas justas. Dentro de la Guerra Sucia en México, sabemos que también fue o inició más o menos por la década de los 60. Aquí traigo algunos datos, por ejemplo, en el 62, el profesor Genaro Vázquez participó en el movimiento de oposición al PRI. Sabemos que el PRI para este entonces pues hacía y deshacía en las elecciones. Entonces, en el estado de Guerrero estaba comprobado que hubo fraude electoral en aquellas elecciones. Y entonces esta persona, Genaro Vázquez, fue una de las personas que era profesor y empezó a tomar las armas contra la oligarquía del PRI, ¿sí? Más adelantito, en 1974, también es algo de mencionar, Lucio Cabañas, que también ya por ahí hablamos de él, sabíamos que estaba en contra de la imposición de las autoridades, todo el movimiento que hizo en las escuelas, incluso, nada más para recordar un poquito, porque sí tiene que ver mucho con la parte de los vuelos de la muerte, Lucio Cabañas secuestró a un gobernador, sí. Bueno, a uno que estaba como candidato de gobernador. Lo secuestró y de hecho esa fue la razón por la que lo persiguieron y pues lo asesinaron. Pero, tratando de rememorar un poquito, el señor Lucio Cabañas siempre tuvo la razón. Sí. No, o sea, el vato empezó a decir, cabrón, como que estos cabrones no están jugando justo y nos piden pendejadas, porque el primero de los conflictos era que querían obligar a los niños a ir con uniforme presentable, que estos perros pendejos querían que llevaran sus uniformes nuevos. O sea, los señores los mandaban de la mejor forma que podían, pero si no tienes para comer, culero, y querían que usaran zapatos, y pues estos compas no tenían dinero para
para comprar zapatos. Entonces, pues, el señor Lucio Cabañas, pues, se levantó cuando vio todas estas injusticias y que ya habíamos hablado que, pues, el fin que tuvieron, pues, fue de lo más cruel. Sí. Y también aunado a esto, hace poco conocí unos compas que son ¿De Guerrero? de Oaxaca. Y me recordó mucho esta historia porque nos hicieron hablar de un momento en el que nosotros nos hayamos sentido discriminados. Y no manches, yo estuve así a nada de llorar porque decía que... ¿Platicaban sus historias? Sí, si tú querías, o sea, no, tú podías decir lo profundo que quisieras o así algo simple. Y él dijo, este compa dijo que él habla un idioma originario y dijo que él aprendió español, o sea, el español no es su lengua materna y aprendió español más grande porque lo discriminaban por hablar y que aparte es su puta directora de mierda y me recordó a la pinche directora de ahí de Lucio Cabañas, que lo primero que hacía esta desgraciada era los formaba y les revisaba las manos, el cabello, las orejas, porque para ella no estaban limpios. O sea, imagínate un niño pequeñito sufriendo eso que al principio no lo entiendes, pero sabes que te hace sentir incómodo y después lo entiendes. O sea, te están discriminando. Del por qué lo están haciendo, porque en realidad no lo están haciendo por algo de salud, lo están haciendo para chingar. Sí, o sea, y que los revisaba como si tenían piojitos o cosas así, de manera, pues sí, despectiva a la culera. Y decía pues que obviamente ellos iban bañados, siempre los papás los trataban de enviarlos de la mejor manera y todavía los mandaba a lavarse la cara y a tallarse bien las manos porque estaban mugrosos. O sea, esta clase de cosas que a lo mejor nosotros esperemos que no nos haya tocado vivir. Claro que todos hemos vivido cosas difíciles, pero o sea, esas cosas son una realidad y cuando lo escucho con ese compa dije, hijos de su puta madre, ¿cómo no te va a dar coraje? Sí. Imagínate que tu morrito llegue y te cuente eso. Sí, qué pinche coraje. Bueno, pues Lucio Cabañas secuestró a este gobernador, pero cabe decir que el gobernador pues al final fue liberado y sí quedó como gobernador. Sí. O sea, el güey sí quedó y de la mano con otro maldito que es uno de los acusados principalmente en esto de los vuelos de la muerte, empezó a crear un escuadrón de policías y militares, el llamado el Grupo Sangre. Entre sus objetivos estaban vengar insultos al gobernador, personas que han tenido problemas con el ejército o traficantes de drogas, según esto. La ofensiva incluyó, de acuerdo con otro informe militar, un dispositivo de helicópteros que se descargaban municiones sobre las comunidades. Esto fue posterior al asesinato de Lucio Cabañas. Entonces, los vuelos de la muerte fueron después de toda la cuestión de Lucio, ya cuando Lucio había muerto. También como, me imagino que, pues sí, como dices, muy relacionado a eso, porque lo que yo imagino que querían evitar en sus mentes pequeñitas era otra insurrección, ¿no? Ajá, como sí. los vamos a someter lo más que podamos para recordarles que nosotros somos los que tenemos el poder, esas mamadas. Entonces, solo para mencionar eso, ¿no? Que ese maldito gobernador fue uno de los que hicieron este pinche pedo de los vuelos de la muerte. O sea, quizás si lo hubiera matado. Bueno. También en otros lados del país, como en Monterrey, en Culiacán, en Guadalajara, estaban surgiendo sobre todo grupos estudiantiles. Algunos de ellos, pues igual estaban como que se iban a dar sus servicios a las comunidades, por ejemplo en Monterrey, y se daban cuenta de la pinche realidad, ¿sí? Por eso la verdad yo estoy en desacuerdo que en las universidades les valgan su servicio social como ir a sacar copias a presidencia. Sí, no, la neta no. Métanse, cabrones, métanse. Ajá. Sí, a la sociedad para que en realidad vean esos tipos de problemática. No tienes que estar en una carrera social para ver esas pinches problemáticas, ¿sí? Por eso se llama servicio social, para que aunque estés en una pinche carrera que no tenga nada que ver con lo social, te empapes de eso. Entonces, cuando iban a eso, los estudiantes pues se daban cuenta de la pinche realidad y era cuando empezaron a generar muchos grupos, ¿sí? En Culiacán, por ejemplo, también los mismos estudiantes estaban en contra de la rectoría de la universidad porque eran bien pinches déspotas, o sea, los trataban súper mal y les negaban la participación o les negaron la participación en el movimiento del 2 de octubre. O sea, les impedían esa cuestión.
Igual en Guadalajara, ahí de hecho se creó el Frente Estudiantil Revolucionario que se llamaba la FER, y entre la guerrilla rural y urbana se sumaron más de 30 grupos en estas décadas, donde estaban más o menos en 23 estados del país. Esto se los doy de contexto, ¿por qué? Porque se supone que esa es la guerrilla que existía y contra esas personas el Estado estaba luchando. Y el Estado y los medios los ponían como pues ahora sí que la peor personas del mundo, ¿no? A esos grupos. Tan solo la manera en denominarlo, porque ¿cómo se denominaban ellos? ¿Qué? ¿Las FER? Frente Estudiantil Revolucionario, FER. Frente Estudiantil Revolucionario. O sea, no, en los medios no les podían llamar Frente Estudiantil Revolucionario porque primero pues se denota que son estudiantes. Ajá. Ahora los vamos a llamar guerrillas, porque ¿con qué lo relacionas? Ah, no, pues quieren guerra, son tan armados. Muchas veces ni siquiera, o sea, en los inicios no estaban armados, pero si me están chingando a mis compañeros, güey, pues me tengo que defender. Entonces, a la presencia y actuación de la denominada guerrilla, el Estado mexicano desplegó una serie de prácticas que rebasaron los límites de la legalidad. Qué raro, qué raro. A esta actuación del Estado mexicano se le ha denominado guerra sucia, porque si bien tú como Estado querías volver o retomar a un control, pero lo hicieron de la peor manera. O sea, esto que voy a relatar de los vuelos de la muerte solamente es una de las tantas cosas que se hicieron, ¿sí? Y más adelante veremos qué consecuencias han tenido en realidad estos llamados vuelos de la muerte. De hecho, estos vuelos de la muerte estaban registrados como técnica de, pues no de tortura, pero sí técnica de, digamos, actuación contra los subversivos. Contra subversivos. Pero están registrados en un pinche libro. O sea, como que, y se les adiestraba a las personas para hacerlas. Porque les digo, esta técnica no nada más se usó aquí en México, sino en otros países. Les voy a leer un pequeño relato que dice así. A principios de los 70, Apolinar Ceballos era un joven aprendiz de piloto que acababa de llegar a la base aérea militar de Pie de la Cuesta, en la costa de Guerrero. Una tarde, un profesor le acompañó a casa y le dijo que le habían elegido para una misión muy delicada. Le avisó de que vería cosas raras, pero que no se preguntara nada y se limitara a cumplir las órdenes. Que con el tiempo lo iba a entender. Y lo más importante, prohibido contar a nadie, ni siquiera a tu familia. Su primera misión fue de madrugada. Él lleva el avión y su profesor hace de copiloto. Antes de despegar de la base, escucha desde la cabina pasos en la parte de atrás del avión. También escucha algunas voces. Este paquete está muy pesadito, este está ligerito. Pasada una media hora de vuelo, le ordenan que reduzca la velocidad y descienda lo más posible sobre el mar y espere instrucciones. Ceballos escucha esta vez cómo arrastran los bultos y abren una de las puertas. Después alguien le grita, ¡listo! La misión había sido terminada. No. Aquellos paquetes, aquellos bultos que Ceballos escuchaba cómo los arrastraban en la parte de atrás del avión, eran los cadáveres de campesinos, maestros, activistas, estudiantes o médicos. Cuerpos que acababan de ser ejecutados por la alianza criminal de la policía y ejército mexicano y cuyo destino final era la tumba anónima del mar Pacífico. Entonces, los vuelos de la muerte fueron un método de exterminio, Mari. O sea, consistente en arrojar personas al mar desde un avión, que utilizó el gobierno de México durante la llamada Guerra Sucia con el fin de asesinar a unas 1,500 personas detenidas, desaparecidas forzadamente y eliminar toda prueba del delito. Por eso es que estaba incluso categorizado como un método. O sea, incluso tenían un protocolo, lo tenían estandarizado. Sí, incluso menciona los testigos que el propio ejército estaba muy bien organizado para hacer eso. Incluso tenía turnos para hacerlos, estaba muy bien estandarizado. Las prácticas de eliminación de los cadáveres fueron también, les decía, realizadas en Chile, Uruguay y Argentina. De hecho, a veces algunos mencionan que fueron todavía peor, o sea, hubo más víctimas allá. Se tienen registros de personas detenidas forzadamente provenientes del propio estado de Guerrero. Sobre todo fue como que el estado foco donde sucedió todo esto, porque la base de donde partían y donde los asesinaban y los llevaban en avión está localizada ahí en Guerrero.
Ahí en las costas, de hecho, las imágenes se ve el mar y se ve ahí la base, es una base aérea militar. Y ahí casi a un ladito están todas esas casas súper chidas de los famosos. Así hacían mención. No manches. Pero además de provenir de Guerrero, también provenían personas de Oaxaca, de Puebla, de Tlaxcala, de Hidalgo, de Nuevo León, Chihuahua e incluso la Ciudad de México. O sea, de todos esos estados los llevaban hacia la base militar y ahí los asesinaban y los iban a tirar al mar. Y también incluían a desertores del propio ejército que se sumaban a la lucha armada, o sea, que se cambiaban de bando, por así decirlo. Sí, o sea, si tú te dabas cuenta de, güey, qué chingados estamos haciendo, me metí para proteger y estamos haciendo esta mamada y te cambiabas, mocos cabrón, También. eras enemigo del Estado. Así es, sí, está bien, perro. Dice, la práctica de eliminación de los cadáveres fue también realizada... Ay, perdón. En 1971 arrancaba el llamado plan telaraña, así le pusieron a esta práctica. La misión principal será la localización y captura o neutralización en su caso de los grupos de maleantes, lo cual se logrará por medio de la constante búsqueda de información. Posterior a la matanza de Tlatelolco del 68, el plan telaraña marca el inicio de la persecución sistemática y homicida contra la guerrilla o cualquier disidente como parte de una política de Estado implantada por el gobierno del PRI, obviamente. Entonces, la verdad son unas cosas que pues está bien triste y bien cabrón, porque ahorita voy a empezar a leer algunos testimonios de cómo desarrollaban estos hechos, tanto de personas que estaban ahí, de por ejemplo pilotos que lo llegaron a hacer, y otros testimonios, traigo 2 testimonios de 2 víctimas, por así decirlo. Pues, ay, no sé. O sea, creo que está de más decir que tú dijiste lo que eran, los compas eran campesinos, eran estudiantes, eran doctores, era incluso gente del ejército que se pasó del lado oscuro al lado no tan oscuro. Y en ningún momento dijimos delincuentes, o sea, no. Que también hay que respetar los derechos de todo el mundo, pero aún da mucho más coraje que era gente defendiendo su tierra, pidiendo derechos, mejores condiciones. Y es que cabrón, para mí es más fácil sentarte a dialogar y decir, sí, bueno, yo me quiero robar dinero, porque sí, a huevo, para eso estoy aquí, pero voy a hacer un 2% de mi pinche trabajo y puedo negociar contigo mejores caminos, puedo negociar contigo un hospital. Uh-huh. Porque no mames, no están pidiendo cosas del otro mundo, es que eso era más fácil que tejer toda una puta red para matar gente a lo desgraciado. Sí, es que hay que entender que el término, como decimos, guerrilla, lo hacen parecer algo negativo. Yo no me concentré tanto en especificar qué tipo de personas fueron asesinadas, porque la verdad es que yo ya estoy dando por hecho que todos entendemos, que a lo mejor no debería de hacerlo, pero todos entendemos que estas personas no estaban haciendo cosas malas. O sea, incluso en los testimonios dicen, eran personas como de bien, o sea, los que dan el testimonio dicen, eran personas de bien, eran maestros, eran doctores, que simplemente pues no estaban en... Que empezaban a ser seguramente punta de lanza y a organizar a la comunidad, uh-huh. Eran líderes comunitarios, ese es el Así pinche es. Pedo. Qué injusto y qué culero. Yo también tuve hace poco la oportunidad de escuchar a una compa que era de Oaxaca también, y me resonaba mucho que yo decía, es que por eso es así, o sea, por eso, y lo digo con mucho respeto, pero nosotros tenemos como la imagen de que Guerrero, Oaxaca, sí. Chiapas son gente recia. Que son conflictivos. Yo los tengo en concepto de gente recia, como no te metas conmigo, pendejo, porque Ajá. Aquí estamos organizados. Y ella decía, yo estoy muy orgullosa de ser de Oaxaca y decía su pueblo, uh-huh. Y si ahí estamos catalogados como violentos, pero no somos, no somos violentos. Que parezcan como conflictivos Ajá. O violentos. Porque ¿qué aparece en los medios? No, esa gente quemó el hospital. Sí, pendejo, ¿y por qué lo quemó, güey? Uh-huh. Sí sabes que trataron de, a lo mejor, de violentar a alguien. O sea, gente que se organiza y va y te parte la madre. Y ella lo dijo, si te metes con nosotros, o sea, nosotros no somos gente violenta, pero si te metes con nosotros, no te metes con uno, te metes con todos. Si estamos organizados y te cerramos una puta institución uh-huh. Y hacemos lo que sea necesario y cerramos una pinche carretera para que nos hagas caso. ¿Qué es lo que hacen? Pedir sus derechos. No piden más, no piden menos.
pero creo que ya lo mencionábamos en nuestro capítulo ¿cómo se le llama? Sociología, ¿no? Que llegamos a la conclusión de que la neta, esa era la forma de hacer, decías tú, has estado mencionando el quiebre, Ujú. ¿sí? La ruptura, el organizarnos. Y que obviamente las autoridades, quienes tienen el poder, lo menos que van a querer es esa organización. Y a mí me da mucha tristeza otra vez decirlo, a lo mejor ya lo hemos dicho, como en las universidades, que deberían de ser centros, ya lo platicábamos ayer, donde más que irte a sentar a que tu maestro te diga cómo son las cosas, debería de ser centros donde te dan todo para que tú agarres lo que a ti te va a servir. O sea, te abren el panorama. Prácticamente para mí eso deberían de ser las universidades. Sí. Abrirte el panorama, todo esto existe. Y tratar de mostrar la verdad lo más fiable posible para que tú lo tomes y tú actúes, ¿sí? Y la verdad es que no, solamente son como centros de capitales. Uh-huh. Sí, donde te empujan al camino de, pues, de la industria, de ser, y ni siquiera trabajador de la industria, sino carne de cañón de la industria. O sea, la pinche industria se va a alimentar de ti, de tu vida, de tu tiempo y de tus sueños. A lo mejor suena muy loco y mucha gente dice, pinche morra está loca. Pero es que piénsenlo, porque mucha gente, o sea, entras ahí morro y ya sales a tus 60 años donde te explotaron un chingo, te gritaron, nunca te valoraron y ni siquiera te dieron todos tus derechos. Para mí es muy triste ver cómo incluso el espíritu que tenemos, joven, ¿cómo se les llama? Sí, que se cuestionan las cosas, que retan. Inquieto, ¿Cómo se le llama eso? Desafiante. Uh-huh. Ese espíritu, yo he visto cómo se va apagando con el transcurso de los semestres. Yo que me dedico a eso veo cómo se va apagando. Agarro chicos de primero que a lo mejor son un desmadre, porque sí, también son un desmadre, pero traen ese espíritu de no, yo voy a hacer esto y por qué, y yo no voy a dejar y vamos a organizar. O sea, traen ese espíritu. A lo mejor algunos en más o menor medida, pero con el paso de los semestres, ese espíritu se va apagando y llegan a un punto en el que no saben cómo dar un paso sin que el maestro les diga cómo. Entonces digo yo, ¿qué pedo? Sí. O sea, entonces, ¿qué te espera? ¿Ir a que un güey te diga qué hacer en un pinche trabajo? Sí. ¿Y estarte quejando toda tu vida de ese trabajo? Es que te están moldeando para eso y si lo pensamos, pues tiene, pues sí, raíces más profundas. Entonces, yo también, pues al punto que quería llegar es que cómo satanizan esos estados donde la organización comunal sigue siendo base. De todo y saben organizarse, porque esa es la realidad. O sea, ustedes podrán decir que son violentos y que son argüenderos, pero saben organizarse. Algo que es muy difícil ya en nuestras pinches comunidades, la verdad, retiro lo de pinches, pero en nuestras comunidades. Y también, pues yo lo veo también como un círculo vicioso, porque, o sea, esos compas se han visto, y ella también lo dice, nos hemos visto como tan atacados constantemente por el Estado, por eso nosotros somos tan pinches detractores, de me vale verga, güey. Yo no confío en el puto Estado por toda la mamada que ha hecho. Y pues, dicho entre comillas, afortunadamente yo no tengo una historia donde el Estado, y espero que jamás, donde el Estado se haya llevado a alguien de mi familia, a un vecino, a mis compas, pero ellos sí, o sea, ellos lo han vivido y también por eso son así, por eso están como a la defensiva, porque era algo que compas de esos estados compartían, o sea, decían, sí, es cierto, o sea, se llevan a mi tío, se llevan a mi vecino, por eso nosotros somos así, porque nos tuvimos que defender, porque sabemos qué pasa si no estamos unidos, nos van a chingar, nos van a matar literalmente como han hecho con muchos de sus familiares. Sí, y les decía, yo no me quise concentrar tanto en cuáles eran las demandas de estos grupos, de estos desaparecidos, a qué grupo pertenecían o a qué, ¿no? Porque sí, me quise concentrar más en el hecho de los vuelos de la muerte. Quiero dejar claro que eso de ninguna forma deja inexistentes todas las buenas intenciones y el hecho de que las personas que estaban desapareciendo y que estaban asesinando y que estaban aventando al Pacífico eran personas que estaban luchando por algo justo, ¿sale?
Entonces, voy a leer algunos testimonios, tanto de involucrados como de víctimas. El primer involucrado se le conoce como Gustavo Tarín. Él formó parte del grupo de información de inteligencia de la policía militar. Tarín estuvo bajo las órdenes de Acosta Chaparro, que este maldito es el que, se puede decir presunto, pero en realidad es como que la mente maestra de todo esto. O no sé, quizás es el chivo expiatorio, no lo sé. Pero lo que tenemos al respecto de información nos dice que este güey fue. Él era director de Protección y Seguridad Pública del Estado de Guerrero y subdirector de la Policía Judicial del Estado de Guerrero. ¿Sí? Tarín señaló que entre 1974 y 75 y también en 1981 detuvieron a casi 1,500 personas a las que sometían a investigación, fíjate, interrogatorio guiño. En los separos de las oficinas de policía y tránsito de la ciudad de Acapulco. Que a esas oficinas se presentaban por encargo del entonces gobernador, el güey que secuestró Lucio, varios agentes del Ministerio Público, del Fuero Común, para conversar con los detenidos y saber si deseaban amnistiarse, o sea, rendirse al Estado, ¿no? Básicamente. Luego de esa entrevista, los agentes determinaban quiénes reunían los requisitos para ello. Si los detenidos no aceptaban la amnistía, fíjate, si no la aceptaban, o sea, ¿quién te dice que sí la habían aceptado o no? O sea, también eso, ¿no? Se les llevaba a la base militar Pie de la Cuesta, en donde atados y vendados eran bajados de una Chevrolet Van Café con capacidad para 15 personas y conducidos uno a uno hasta el banquillo de fierro conocido como el banquito de los acusados. Porque para esto ya le habían puesto un chingo de nombres. Te digo que era un protocolo tan cabrón que ya hasta tenían así como que nombres. Donde se les sentaba haciéndoles creer que les iban a tomar fotografías. Conforme a la declaración de Tarín, una vez que las personas estaban sentadas, Mario Acosta Chaparro, este güey, personalmente ejecutaba a las personas disparándoles en la nuca con una pistola calibre 380. Se dice que este vato usaba la misma pistola en todos los asesinatos. Inmediatamente después se le colocaba sobre la cabeza una bolsa de nylon que se le ataba al cuello para evitar que derramara o que quedaran rastros de sangre. Siempre usaron la misma pistola, por lo que la bautizaron, ¿cómo crees? Es una mamada. La espada justiciera. No manches. O sea, esos güeyes en su puta cabeza estaban haciendo justicia, claro que no, solamente estaban abonando a su pinche... ¿Qué? ¿A su causa? ¿O crees que en realidad eran gente que decía, ay, sí estoy defendiendo al Estado, así como estoy defendiendo mi nación? O sea, ¿crees que en realidad en su mente... Porque también hay que decirlo, también es que los trabajan muchísimo, o sea, como militar, yo... Ay, no sé, pues es que nunca he estado en esa situación, nunca he conocido a nadie y voy a hablar muy así a la ligera, pero también yo creo que te tienen que trabajar muchísimo tan solo para poder matar a una persona. Sí, no manches. Pero es que tú nunca te diste cuenta que esta persona estaba pidiendo algo justo. ¿No te pusiste en sus zapatos? ¿No te pusiste...? Pero eran comunistas. ¿Sí? No, o sea, yo creo que de todas formas sí te manipulan mucho y también yo creo que juega mucho el que tal vez te amenazan, o sea, te dicen o me obedeces o te va a cargar la roña. O que ya estás muy entrado en eso y ya viste lo que le hacen a los contras, por así decirlo, y dices tú, pues, ¿dónde me conviene estar? Parece que este es el bando ganador, pues me quedo en el bando que parece ganador. Sí, está muy cabrón ese. Realizado este procedimiento, generalmente con 14 o 16 personas, colocaban sus cadáveres en costales de yute, les ponían unas piedras y los cocían, para después transportarlos en carretilla hasta el avión Araba. O sea, ni de perro se les ocurra bautizar algo así, porque este es uno de los aviones que pues era más bien el avión que se dedicaba a transportar. Este avión era del ejército mexicano, en el que se les conducía a un lugar conocido como la Costa de Oaxaca, por lo que entre ellos la operación era conocida como vuelos a Oaxaca. O sea, es un vuelo a Oaxaca. Ay, no. En ocasiones el avión Araba hacía 3 o 4 vuelos en una sola noche, aproximadamente de las 10 p.m. a las 4 o 5 de la madrugada.
Ese solo es un testimonio. Otro testimonio es de Margarito Monroy Candia. Él era mecánico de aviones en Guerrero. El avión con el que desempeñaron la comisión era igual, el Araba matrícula 2004. Monroy Candia indicó que el trabajo que le asignaron a él era transportar guerrilleros que detenían y que mataba el personal al mando del general Quirós Hermosillo. También mencionan a este puto general, para ser tirados al mar. O sea, a él sí se le decía de cuál era su chamba, ¿sí? Él se inconformó con el capitán, según esto, quien le dijo que no le hiciera de pedo, y le ordenó quitar la puerta lateral derecha del avión para mayor facilidad, la de emergencia. Conforme a la declaración de Monroy Candia, en el primer vuelo que realizó llevaban los cuerpos de 8 personas con ropa humilde. Dentro de la base aérea llevaban a las personas a un cuartito de unos 20 o 30 metros donde los ejecutaban. Monroy Candia participó en 15 viajes. En otras 6 ocasiones también fue a México, fíjate, fue a México a llevar personas y las llevaba a Guerrero, o sea, las llevaba a México o traía de México a Guerrero. Monroy Candia dijo que las personas que transportó eran de todas partes. También había de buena situación económica. Él menciona ingenieros, doctores del pueblo, licenciados, de todo tipo, fíjate. A las mujeres les ofrecían que si tenían relaciones, al llegar a Guerrero las iban a dejar en libertad o en su caso a sus esposos, como siempre. Dice que en algunas ocasiones las mujeres aceptaron, pero él que viera nunca las liberaron ni liberaban a sus esposos. Indicó que después alguien comentó que los cuerpos metidos en costales de Ixtle con piedras se tiraban al mar y que luego aparecían en las costas de Oaxaca. O sea, ese testigo pues solamente como que transportaba de diferentes lugares del país a Oaxaca. Él no los llevó a tirar, por así decirlo. Oye, ¿y cómo se sabe todo esto? O sea, me imagino que en algún punto, supongo, encontraron los cuerpos, se dieron cuenta de que había un mismo modus operandi, se inició una investigación. Lo que pasa es que igual, Mari, igual que con Ayotzinapa, hubo registros de esto. Y no recuerdo en qué año, pero en algún momento de la historia estos registros ya se liberaron. Esta información... O sea, todo el tiempo se supo. Sí. Esta información la tengo de... Ahorita les digo bien las fuentes al final. Les digo las fuentes de quiénes, de dónde saqué esta información, pero fueron noticieros que ya estuvieron como recopilando toda esta información y mencionan de dónde la sacaron. También se creó una comisión de la verdad de Guerrero. Y en esa comisión se trataron de investigar todo y trató de aclarar todas estas cuestiones. Ese es un ejemplo cuando los medios de comunicación se usan para el bien, ¿no? O sea, se usan de una manera correcta, no andar ahí encubriendo puerquillos. Sí, les digo, al final les menciono las fuentes, porque sí es la fuente principal es un medio de comunicación que estuvo recopilando todo esto, sacó de la Comisión de la Verdad, también de ahí saqué información, y de otros, han hecho muchos estudios de investigación por parte de universidades sobre el caso también. No manches, está bien pinche feo. Margarito Monroy Candia también dice que fueron ejecutados militares supuestamente por pasarse a la Liga Comunista. Él vio cómo a un paracaidista lo arrojaron al mar. Un tal Hilario, dice el señor, que fue quien le dijo, Hilario, le dijo cómo ejecutaban a los detenidos en el banquito. Lo que dice el informe es, se le grabó que en algunas ocasiones las personas supuestamente muertas todavía iban vivas, agonizantes, y las tiraban sin que fuera en un lugar exacto, para lo cual el avión bajaba casi a nivel del mar. Pero no todos a los que tiraban en el mar estaban muertos, algunos todavía estaban vivos. Por Dios. Les digo puras cosas tristes. Denme un momento. Bueno, otro testimonio es el de Zacarías Osorio Cruz, soldado de primera clase, miembro del primer batallón de la Brigada de Fusileros Paracaidistas en el 88. En el 88 compareció ante el Tribunal de Apelaciones del Departamento de Migración de Montreal. O sea, este güey se fue a otro país. Durante este procedimiento solicitó el refugio político. ¿Por qué? Bueno, va a decir qué hizo o por qué solicitaba el refugio político. Declaró haber realizado 7 u 8 misiones para recoger gente detenida, que ya estaba preparada para ser subida a un helicóptero o avión con la cabeza tapada.
En 1978 tuvo que ir a Atoyac por personas detenidas de las que daban lata y no se podía permitir que continuaran con sus actividades, que querían comunicar o manifestar su descontento al gobierno. O sea, esas eran las razones por las que se les detenía. Y recibía órdenes de desaparecer a esa gente. La orden era que tenían que morir porque le traían problemas al alto mando. Él los sacaba de la prisión militar y los llevaba a un campo de tiro en San Miguel de los Jagüeyes, en el Estado de México. O sea, esta era otra zona de eliminación de personas. Porque esa zona es zona de práctica. Y que así quienes vivían cerca del campo, al oír los disparos, pues pensaban que estaban practicando. Pero que este vato los asesinaba en otra zona, no en Oaxaca, esto fue en el Estado de México. Apolinar Ceballos Espinosa, que es el de quien leí primero la historia, ¿sí? También pues dijo más sobre su participación. Él era piloto comisionado a la base militar del Pie de la Cuesta. Este vato, como dijimos, era como que practicante, o sea, estaba apenas empezando. Y nada, güey, su profesor o su rango mayor le dijo, tú vas a hacer esta chamba. Pues porque estaba empezando y cómo va a decir que no, ¿verdad? No manches. Pero pues, dice que él estaba iniciando su adiestramiento como piloto. Referente a su primer vuelo, trasladó a personas de civil al que no identificó, pero que parecían ser militares. Al llegar se trasladaron a un hotel. Ese día su copiloto, lo que era su maestro, le dijo que a las 3 harían un vuelo. Y cuando salieron a la base, le indicó que se concentrara en volar, que no preguntara nada, que él se encargaba de todo. Al llegar, el avión ya estaba preparado y lo hizo subir por la puerta de la tripulación. O sea, ya había gente ahí en el avión. Al subir, a pesar de no ver nada, sentía el movimiento de gente que caminaba en la parte de atrás del avión. Dice que eran como 3 o 4. Ya en el vuelo, su maestro, el copiloto, consultaba a los de atrás y les decía, ¿ya está bien? Y si decían que sí, le indicaba que descendiera a casi llegar al océano y que redujera la velocidad. Esperaban instrucciones y después de un breve lapso se escuchaba el arrastre de bultos y que alguien gritaba que estaba listo. ¿Sí? Dice que este procedimiento se presentó por lo menos 6 o 7 ocasiones. O sea, aquí tenemos testimonios de personas que llevaban a personas a la zona para ser asesinadas y de otras personas que eran las personas que llevaban ya a tirarlos al mar. Los otros testimonios que traigo también están un poquito tristes porque son 2 de personas que estuvieron ahora sí que detenidas, en algunos casos desaparecidos y en otro que pues se salvó de pura chiripada, ¿verdad? El primer testimonio de víctimas es de Alicia de los Ríos. En realidad esta persona pues todavía es momento en que no la encuentran. Quien relata la historia es su hija, que tiene el mismo nombre, se llama igual que su mamá. Dice, la base militar de Pie de la Cuesta es el lugar donde perdemos de la pista de mi mamá. Por eso creemos que pudo desaparecer en los vuelos. Cuenta Alicia de los Ríos, hija de una dirigente guerrillera de la época, del mismo nombre que su hija. De los Ríos fue detenida en enero de 1978 en el antiguo Distrito Federal. Su hija, que lleva litigando contra el Estado mexicano desde hace casi 20 años, conoce el último paradero de su madre por las declaraciones de otro detenido que ahora sí que se encontraron en la misma zona. Alfredo Medina Vizcaíno, que es el otro detenido, fue capturado en Ciudad Juárez el mismo año. Vizcaíno relata el patrón de las torturas, como son inmersiones en agua, descargas eléctricas, golpes con barras de hierro, y añade que les metieron en un cuarto de baño donde permanecían hasta el día siguiente. Dice que cuando él salió del cuarto vio a la mamá de la muchacha, pero la muchacha tenía 25 años, bueno, la mamá, la muchacha tenía 25 años y a partir de ahí ya no la vio. O sea, él da testimonio de que sí la habían atrapado, pero pues ya no la vieron. No manches. Y todo esto pues sucedió cuando pasaban esos vuelos, entonces ella, pues lo más probable es que fue una víctima. La otra víctima es Rogelio Ortega. Dice, pensé que a mí también me iba a dar el tiro en la nuca. Recuerda por teléfono Rogelio Ortega,
un profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero de 65 años en la actualidad. Dice, de joven también se cruzó con el siniestro general Chaparro, ese güey. En 1977 lo secuestraron cuando salía de casa de su madre. Encapuchado y atado de pies y manos lo llevaron a una de las cárceles clandestinas. En una celda diminuta en la que no cabía tumbado, con luz encendida a las 24 horas y el ruido de una radio a todo volumen, pasó 15 días. Chaparro dirigía los interrogatorios. Dice, mi celda era la segunda después de la sala de tortura. Me llegaba el olor a sangre. Él tenía 25 años y había militado en la guerrilla. Pero para entonces ya había abandonado la lucha armada. Gracias a la presión de su mamá, que también era maestra en Guerrero, logró que lo soltaran. Esperaron unos días a que se me bajaran los moretones. Me sacaron y me subieron a una camioneta. Cuando iban por la carretera de la costa, Ortega pensó que lo iban a llevar a pie de la cuesta. O sea, fíjate, ya se sabía. O sea, ya se sabía que eso era lo que hacían desde ese momento. Y cuando lo bajaron del coche, aún encapuchado y atado, pensó que le iban a disparar. Antes de soltarlo, Chaparro le hizo una advertencia, le dijo, te vas libre porque hay mucho ruido afuera. Yo pienso que esta persona como que sí tenía como que... A lo mejor conocía a algunos dirigentes, ¿no? Sí. Tenía un poquito de más poder. Y por eso yo siento así. Le digo, pero si eres de la guerrilla me voy a enterar y voy a volver por ti. Chaparro cumplió su amenaza. Dice que menos de un año después regresó por Ortega. Pero Ortega logró escapar por el tejado de la casa de seguridad donde estaba cobijado. Huyó del país a Nicaragua. A Nicaragua, París, dice. No sé si en París exista un lugar así. Hasta que ya en los 90 pudo regresar a Guerrero. Pero fíjate, dice que él dice que fue más una especie de pacto con el gobierno el hecho de que pudo regresar. Dice porque le dijeron que preferían tenerle en la universidad bien localizado que en la clandestinidad. Le dijeron, pues ya vente, preferimos que estés aquí. Qué pinche aterrador. Antes de escapar esta persona al extranjero, de hecho se refugió unos meses en la escuela rural de Ayotzinapa. O sea, nada más para que vean desde dónde viene la lucha de Ayotzinapa y el porqué de... Pues sí, que suma a las razones de las desapariciones que ya habíamos hablado. De hecho, esta persona, Ortega, llegó a ser un momento, no sé si presidente municipal o gobernador de Guerrero. O sea, de una zona de Guerrero. Uh-huh. Sí, o sea, sí llegó a ser así como que por lo mismo de su historia en las luchas sociales, pero al final nada más fue un pequeño momento. Bueno, pero ¿qué ha pasado después de todo esto? O sea, hace rato me decías, ¿y cómo se supo? ¿Cómo se investigó? ¿Cómo eso? La verdad te digo, hubo también comisiones para la verdad, hubo documentos desclasificados que ya se dan a la luz y que pues lo único que pueden hacer ahorita los medios es darlos a la luz. ¿Por qué? En el centro de todo este agujero negro aparece la figura, dice aquí, del siniestro general Arturo Acosta Chaparro. Te digo, la verdad, puede ser un chivo expiatorio, puede ser que sí, porque, o sea, los sobrevivientes dicen, ese güey fue el que me interrogó, ese güey es el que, los testigos, ese güey es el que disparaba. Sí mencionan a más personas, pero él es como el principal. En 2002 fue acusado por un tribunal militar de asesinar y arrojar al océano al menos a 143 personas, que son las que se le podía de alguna forma comprobar por los testimonios. O sea, pudieron haber sido más. Sí. Muchas más. Nunca fue condenado. Qué ofertón, qué raro. De hecho, se retiró con honores, Mari. Mames. Y pasó sus últimos días entre acusaciones. Esta vez por narcotráfico. De hecho, estaba viendo ahí las fotos. Sí se ve bien perro maldito, desgraciado. Nunca fue condenado, ya luego se le acusó como de narcotráfico. Y en el 2012, 2 sicarios en motocicleta le dieron 3 tiros en la cabeza a plena luz del día. El bastardo tenía 70 años. O sea, a fin de cuentas sí se lo llevó la chingada, pero pues a fin de cuentas... un chingo más de toda la gente que mató, porque en promedio eran 25 años. Sí, eran jóvenes. Según los testimonios. Uh-huh. No, qué pinche coraje. Una vez escuché algo sobre eso de que si alguien asesinó a una persona deberían de darle de cárcel los años que todavía podía vivir esa persona.
O sea, sí dice uno, pues sí, a lo mejor sí, pero también he visto muchos podcasts sobre el mal sistema penitenciario, de que nada más se dedican a sumar años en lugar de ser como más... Sí, porque, o sea, no estamos rehabilitando a las personas. O sea, cuando salga, si el compa no aprendió nada nuevo, va a seguir haciendo lo mismo. haciendo lo mismo. Y que hay veces o que... peor. No quiero decir que ningún delito sea menos que otro. Bueno, quizás hay algunos, pues sí, que por ejemplo el robo es diferente al asesinato, ¿no? Pero que hay personas que por robarse... O sea, que aquí en el sistema de justicia mexicano no se analiza el contexto de por qué hizo el crimen. No como para justificarlo, sino para decir, bueno, o sea, como una persona que solamente, no sé, robó comida, ¿sí? Se le está acusando 60 años. Entonces, sí está medio cabrón eso. Sí. Se ilustra, bueno, a una parte que también aquí mencionaban sobre esta historia, porque es todo lo que se tiene, te digo, ahorita lo único que pueden hacer los medios es dar información. De hecho, las últimas noticias se hicieron en el 2022 como para reavivar estos eventos, no creas que para hacer algo, no, porque en realidad pues muchas de las cosas no se puede hacer nada, solamente es para reavivarlos y mantenerlos ahí en el conocimiento público. Pero se ilustra las cuentas pendientes de México con las víctimas de la guerra sucia. En realidad, pues hay muchas cuentas pendientes, no se está solucionando nada. Sí, y esto es una forma estandarizada que tenían y que se ha comprobado que tenían muchas otras. O sea, 120 personas que son las comprobables. 143. Perdón, 143 personas que son las comprobables. Pudieron haber sido muchas más. Ahora imagínense en otros campos militares con otras formas estandarizadas y que ni siquiera se haya reconocido de nos pasamos de rosca, fuimos unos pendejos. Así es. Esto sí principalmente fue en Oaxaca, pero en otras partes del país, ¿qué no se hizo? Entonces, no existe una política seria de enclarecimiento de aquel periodo en general. No hay ninguna sentencia contra los responsables y el Estado no ha hecho ni un solo reconocimiento público de que el ejército participó en todo aquello. O sea, está bien pedirle el perdón a los españoles, Mari, pero si no, pero creo que también hay cosas, o sea, ¿de qué estás hablando? Solicitarles que pidan perdón los españoles por la conquista. O sea, está bien, ¿no? O sea, ocuparse de ese tipo de cuestiones que quizás son más de honor que qué cosa. Pero creo que también aquí hay cosas que se han hecho y que a lo mejor ahí es donde el Estado debería de pedir disculpas, ¿no? Pero pues ¿quién? O sea, a final de cuentas se hizo en administraciones que se podrían decir ya no están. Sí. Pero, güey, no manches. Yo creo que más que, o sea, sería como trabajar para asegurar que esas situaciones no se vuelvan a repetir, porque desafortunadamente a lo mejor no sé si es porque no está menos televisado o así, pero siguen pasando, tal vez en menor cantidad o menos descarado, pero siguen desapareciendo líderes comunitarios, siguen desapareciendo líderes ambientales, a periodistas, a estudiantes, o sea, no manches. Pues de hecho sí mencionan que el nuevo contexto de la violencia de narcotráfico es como una forma que llegó a opacar o a quitarle importancia a este tipo de desapariciones. Dice que terminó por diluir que los desaparecidos son cosas del pasado, o sea, como que eso pasaba antes, ahorita lo que nos compete es el narcotráfico. Son los nuevos métodos y los nuevos crímenes que no son el Estado, son otras personas. Guiño, compas, porque muchas veces sabemos que hay vínculos y también creo que como sociedad debemos de ser muy conscientes de no tragarnos todo el cuento que nos quieren vender, porque sí, creo que lo hemos visto muchas veces, desafortunadamente pues yo lo vi recientemente como perdemos la sensibilidad y siento que este nuevo mal, le voy a decir, de los malayuyus, lo usan como una pantalla para justificar todo lo que está pasando en el país. O sea, llegan y matan a un compa que estaba tratando de ganarse la vida, que sabes que no andaba en malos pasos y
cómo lo justifican para tratar de mantenernos calmados. No, seguro en algo andaba. No, y para no hacer justicia Era del asesinato Malayuyu de esa persona, para no hacer justicia del asesinato de esa persona, pues era Malayuyu, que se dedicaba a, no, a ver, era una persona, o sea, tiene el beneficio de la duda y es que creo que ya compramos mucho ese cuento, nosotros mismos también cuando vemos que desafortunadamente pues matan a una persona, decimos, no, pues seguramente en algo andaba. No, pues es que no te matan nomás porque sí. Y no es cierto, la realidad es que sí te pueden matar nada más porque sí. Y las cosas en este país están tan mal que no puedes, o sea, uno no tiene, ni siquiera encuentras justicia porque sabes que ni siquiera van a investigar ese delito, se va a quedar así y todavía tiene la osadía de insultar tu nombre. Así es. Bueno, ni siquiera existe una cifra oficial de desaparecidos por la violencia política de la llamada Guerra Sucia y de todas estas cuestiones. Dice que la precaria, así lo mencionan, Comisión de la Verdad de Guerrero, porque sí la critican mucho. Dice que también en otros países se hicieron comisiones de la verdad y que sí fueron un poquito más efectivas que la de aquí de Guerrero. Cifró en el 2014 el número de desaparecidos a 788. Vale. O sea, sí, en Guerrero. Pero registros más recientes apuntan a más de 900. Y bueno, los testimonios van del centenar de los desaparecidos a más de 1,000,000. No y se manches. me hacen poquitos. O sea, más de 1,000 personas se me hacen poquitos. Entonces, bueno, no quisiera traerles episodios así tristes, pero la verdad es que son o sea, para mí el que conozcan esto es bien importante, el que lo conozcamos todos es parte de nuestra historia y no debería de ser olvidado, básicamente. Así que una disculpa. Pero es importante darlo a conocer. Ni sé qué decir, no hablé mucho en este episodio porque todo el tiempo me lo paso pensando que es pendejada tras pendejada y siempre creo que o sea, era más fácil dialogar, era más fácil llegar a un acuerdo. Los compas no estaban pidiendo nada que no fuera justo. Ahí lo escuchamos, eran personas con ropa humilde, también había gente como doctores que seguramente estaban en comunidades y se dieron cuenta de la situación en la que se vivía, trataron de hacer algo por la comunidad y ese es tu resultado. O sea, es que es súper injusto como tratar de mejorar las condiciones para todos porque ni siquiera es así de, sí, dame dinero, sí, dame un terreno a mí y a la chica. Tratar de mejorar las condiciones para todos te lleve a algo así tan trágico. Es súper triste, súper feo y Dios no lo quiera que nadie nunca jamás vuelva a vivir una situación así, pero también para las familias, o sea, por ejemplo la compa que estaba buscando a su mamá, no saber nunca lo que le pasó, no mames, y que se pueda trabajar con esa impunidad o sea, no, es que no me cabe en la cabeza como, obviamente, digamos, no sé, tal vez por probabilidad es más fácil ocultar un asesinato, ocultar 5, pero 1500. estás hablando de cantidades súper grandes. Es absurdo. Y pues sí, la verdad, o sea, se podría pensar que esto ya no va a pasar o que ya no pase, pero es que al final, de alguna forma, como decíamos en algún episodio, el gobierno o las personas que están involucradas cumplieron su cometido, porque por eso es que las personas ya no queremos organizarnos, ya no queremos levantarnos, ya no queremos porque se tiene el miedo de que vuelva a haber esa represión. Entonces, pues esperemos y mejor aprendamos de esa historia, que no se repita y bueno, que nos sirva al menos para tener ese conocimiento. Y bueno, pues hasta aquí le dejamos. El próximo que sea divertido. Sí, creo que el próximo tenemos que hacerlo divertido o muy interesante como el anterior. Sí. Y arrancamos nuestra nueva temporada. Un tanto depresivos, pero no se preocupen, amigos. Ya les habíamos dicho, nos pueden mandar mensajito de episodios que quieran, que tratemos, de temas que a lo mejor desconozcan y que quieran que entre todos los desmenucemos. Sí. Cualquier sugerencia de capítulo, que escuchar también sus comentarios, que tal que todos dicen ya párenle a su pinche depresión. O sea, porque la neta es que sí me agüité, yo también me agüité, la neta. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Esto fue Banqueta Libre.